Estamos en la mesa de perspectivas aquí en Rompeviento TV y entramos al primer tema, medios de comunicación y su relación con Andrés Manuel López Obrador y viceversa. Oriol Mayó, en la relación de Andrés Manuel con los medios de comunicación y con los periodistas, ¿cuáles son los cambios fundamentales que estás identificando? Hombre, yo siento lo que todos sabemos un poco, es decir, si uno se da cuenta de las cifras que manejaba el Estado mexicano en todo tipo de apoyos a la prensa, no hablamos de la publicidad oficial, hablamos de las 1000 formas de chayo que existían, de apoyos, de convenios, que eran impresionantes. O sea, yo me preguntaba desde 2009 por qué no había crisis en México de los medios, cuando en todo el mundo en 2009, la crisis, del 2009 al 2011, en España corrieron a 11,000 periodistas, en Estados Unidos 40,000, unas masacres por el fin de un sistema económico de medios tradicionales, además que estaba pasando en todo el mundo junto a la crisis. En México no pasaba nada de nada. Cuando yo no veo gente leyendo periódicos y la televisión abierta estaba perdiendo realmente, o sea, hubo un cambio brutal. O sea, la gente, mis alumnos en la CETIEN, ya no veían ni la tele abierta. O sea, ver tele abierta en 2015 ya era una rareza de gente mayor en México. Incluso más que otros países. O sea, el cambio de ciclo fue más importante en México que en Francia o España, donde la gente sigue viendo tele abierta. Cuidado que no en todas partes es lo mismo. Entonces, esa crisis que no existió, empezó a hacer cuando el cambio de gobierno sí realmente terminó con una cultura de la subvención máxima de muchas formas, del portafolio directamente hasta los convenios. Dicho esto, este cambio provocó además una segunda reacción de la prensa corporativa. En vez de mirarse al espejo, una cosa fabulosa, se llama reflexión, autocrítica, lo que vino es, me atacan, es decir, me atacan la libertad. Lo veo mis alumnos en la CETIEN, en la maestría, me doy cuenta, bueno, una obsesión de que me están quitando la libertad de expresión. A ver, un momento. La expresión es que un presidente llame o arregle con un director, un editor o un empresario para que corran periodistas porque me molestan. Una discusión entre un presidente y un periodista es muy interesante, pero eso es libertad de expresión circular para los dos. Esto no es que acaben con tu libertad, no te están censurando, ni te impiden, ni están llamando al director de Excelsior para que te corran o te queden sin trabajo. Esa complicación de la prensa, ese sentimiento corporativo de agresión, me parece fascinante. Resulta que todos somos amigos y que perro no come perro. Siempre ha sido mentira y más en México. La segunda es que no hay, yo veo, e insisto, me fascina esa incapacidad a reflexión de qué pasó con el periodismo en México. Y ahora todo es que el presidente nos ataca. Pues felicidades, pero cada mañana pueden ir a discutir al presidente su agenda, le pueden preguntar lo que quieran, desde la cosa más majadera hasta la cosa más crítica, se responde, se critica, hay de todo. Hay la kriptonita que decía Aurelio, obviamente, los lambiscones, siempre existirán, pero cualquiera tiene capacidad de generar una discusión con el presidente. Y esto ni siquiera en ningún país es tan normal que cada mañana uno pueda andar de tú a tú con el presidente. Ahora bien, el cambio de modelo de relación económica y por abajo está acabando, sí, con un sistema de medios que existió y que funcionó demasiado tiempo. Hablamos de una crisis mundial, México no existió. Entonces yo siento que aquí hay un resquemor, pero insisto, y pues acabo aquí, siento que tampoco hay una reflexión de parte de la prensa de cómo llegamos aquí y por qué resulta que ahora todo se hunde. Porque más se hunde. Desde que empezó en el Financiero, ya varios medios han reducido redacciones brutalmente y la crisis ha llegado ahora. Entre 2017 y 2019, 2.000 periodistas han perdido el trabajo en Ciudad de México en varias redacciones. No es un hecho inventado, es real, pero sucede porque se acabó el chayo. En términos generales sucede por eso, no porque hubo un cambio que bajaron menos tiraje, nunca sabemos cuándo venden periódicos, eso nunca se supo en México. Ese cambio que está generando, pero la prensa reaccionamos como periodistas como si fuera lo mismo el empresario que el periodista, para empezar. Ni siquiera es lo mismo. Entonces, eso falta, y en ese momento, de eso sobra que existe, un presidente que permite el juego circular, es cuando yo siento que la prensa más le entra a la defensa corporativa, como si todos fuéramos angelitos, cuando, como siempre sabemos, hay de todo en nuestra bendita prensa mexicana. Blanche Petrich, ¿qué cambió con Andrés Manuel en relación de los medios? Y esto que menciona Oriol ahorita, y que también lo menciona Andrés Manuel, y que hay que ver qué tan cierto es, lo de las mañaneras, si es un diálogo circular, o no, además de la valoración general de Andrés Manuel y los medios. Bueno, yo disfruto mucho escuchando las intervenciones de Oriol, en particular, todas, pero en particular
sobre medios de comunicación porque aprendo mucho de ti, Oriol, gracias. Y eso que fue tu alumno. Aprendo de mi alumno. Cuando faltaba clases sufría, no sabes cómo. Bueno, pero empezando por lo de la mañanera, yo sí voy a discrepar un poco. Es realmente un suceso inédito en la relación Estado-prensa en cualquier lugar del mundo, pero no le veo muchos visos de diálogo circular. Es un artista para batear preguntas. Andrés Manuel no siempre contesta. No, realmente diálogo circular, yo no veo que haya. Y dos, yo no vivo las mañaneras con gran apasionamiento. Yo estoy cansada, francamente. Yo creo que sí, en el recurso yo veo un desgaste. Puede ser que me equivoque, puede ser que esté diciendo un sacrilegio, pero un poquito yo sí lo vivo así, quizás porque me gustaría ver otro tipo de respuestas más francas. Así como se ve el interés de López Obrador por los de abajo siempre y tal, también yo percibo al político que no es como él dice, que no es convenenciero, que no es calculador. Sí es un político muy avesado, muy calculador, muy pragmático. Y las respuestas lo pintan de cuerpo completo en muchas ocasiones, y a veces yo lamento muchísimo, consultando, platicando del tema con un amigo de la Cuarta T, me decía, es que hay días buenos y hay días malos. Cuando dijo que Ayotzinapa no era un crimen de Estado, eso fue no fue un en la día, mañanera, ¿no? cuando No, lo dijo, fue en la gira. pero lo dijo. Sí, claro, lo dijo. Fue un día muy malo, en el terreno de la comunicación social y de todo lo que irradia. Dicho lo anterior, me parece muy fascinante la percepción en redes sociales y en toda esta crítica de la gente que no analiza realmente la relación de la prensa con el Estado y de la naturaleza real del periodismo mexicano cuando sale del sistema Loret de Mola, cuando sale Broso. Censura, ¿no? Déjame, te voy a recolocar aquí el micrófono. Y cuando es simplemente un fenómeno comercial, ¿no? El sistema del cual se beneficiaron ha dejado de beneficiarlos de la misma manera, y es muy interesante porque ahí sí todo este sistema de comentocracia se ha desmoronado completamente. Y por otra parte sí se están construyendo alternativas interesantes. Yo creo que... ¿Por ejemplo? ¿A qué te refieres? Por ejemplo, me refiero al espacio en Radio Centro, La Octavia, Julio Astillero, Sí. o sea, ya no es recomposición de medios, ya sí. no es aislada la voz de Carmen Aristegui en la mañana. A lo largo del día tienes otras opciones más, nos pueden gustar más o menos, pero realmente es una alternativa que está ahí, que es muy enriquecedora, ¿no? Y bueno, en la televisión igual, ¿no? El Canal 14, de pronto ves alternativas de comunicación que no existían, sin mencionar el enorme potencial y crecimiento que ha tenido desde luego Rompevientos. Muchas felicidades. Había que decirlo. Pues sí. Sí. No, Es la estamos cultura del contentos. chayo, ¿verdad? A ver, cuando se nombra. Se va a tener que esperar el chayo. Entonces, eso a mí es muy lo que me pobres. parece más interesante, cómo se desploma la cultura de la comentocracia y todos estos grandes figuras. ¿Quién es López Dóriga? Perdón, ya no me acuerdo. O sea, el comunicador más importante de este país, ¿hoy qué es? Tiene un medio digital, sí. Sí. Con su nombre. Sí. Nada Es más. bien Que no hace él, interesante. ¿no? Claro, sí. Gracias, Blanche. Marta Anaya, con todo el bagaje que tienes, a ver. No, yo les voy a contar más o menos lo que me tocó vivir y voy a discrepar con la pena. Yo creo que sí ha Yo también te habido apoyo. un cambio en los medios y que ha sido muy profundo, pero ha sido gradual. Por ejemplo, ¿cómo se vivió desde adentro de Excelsior? Excelsior era una cooperativa. En el momento en que en la época, fíjate de qué época voy a hablar, Miguel de la Madrid hace un cambio en la forma en que tenían que pagar las cooperativas al gobierno tales o cuales comisiones, ¿no?, para vivir. En ese momento Excelsior empieza a quebrar económicamente.
Y entonces viene una caída profunda que obviamente se manifiesta en su línea editorial. Una de las últimas conversaciones que yo recuerdo previa a mi salida de Excelsior, que entonces yo era jefa de información, era cuando estábamos preparando la gira o la cobertura presidencial para el 2000. Candidatos que eran Cuauhtémoc Cárdenas, del lado de la izquierda, Vicente Fox, del lado de la derecha, Francisco Labastida, por el PRI. Y entonces, un día, Regino Díaz Redondo convoca a la redacción y dice: señores, nosotros estamos con el PRI, eso no se les olvide. O sea, eso era en una reunión ahí. Y yo, jefe de información, pues un poco lo escuché como quien lo oye llover, y entonces yo preparo la cobertura de mis reporteros para las campañas, uno con Cuauhtémoc, otro con Labastida y otro con Vicente Fox, por supuesto. Digo, uno siempre piensa en términos periodísticos. Pues no, porque resulta que nada más iba Excelsior a cubrir a Francisco Labastida, al PRI, y la razón, más allá de los términos ideológicos, era también lo económico. Porque ya para entonces también se había corrido a periodistas, y no por cuestiones ideológicas, sino por cuestiones económicas. Y boom, gana Vicente Fox, y efectivamente la gran caída de periodistas se da precisamente en Excelsior, y se da con la caída ni más ni menos que de Díaz Redondo. Y otro que tiembla y está a punto de caer, pero logra rehacerse, es el Universal. O sea, los dos grandes periódicos, con el cambio de régimen en el 2000, sufren en serio. Y Excelsior prácticamente desaparece. Tan es así que tarda muchos años después en reponerse, como el nuevo Excelsior, ¿no? En su venta, pero es un deterioro. No tuvo nada, ¿no? No, fue otra cosa, pero bueno. Pero el deterioro de ese Excelsior del 2000 al 2007 más o menos fue tristísimo, terrible. Uno que conoce a la gente que se quedó ahí adentro, bueno, es la verdad patético todo lo que se vivió ahí. Entonces, sí hay un gran cambio a partir del 2000 en la vivencia que se da dentro de los medios. A lo mejor no se nota hacia afuera, comparado a nivel internacional, pero los que lo vivíamos sí sabemos que cambiaron muchas cosas. Otras cosas que dicen del Chayo, el Chayo, por ejemplo, del reportero que recibía dinero, eso vino cambiando desde la época de Salinas, entonces ni lo pongo a disposición. Pero, por ejemplo, a nivel de directores de medios, dueños de medios, creo que se da otro gran cambio a partir de entonces, porque empiezan a acceder a los medios de comunicación ya no periodistas, esencialmente, sino empresarios. Y entonces se da un giro muy importante en cómo se van a manejar los distintos medios que ya se van a dedicar, y me refiero ya no solamente a prensa escrita, sino televisión sobre todo y radio, pues a utilizar al periodismo para sus negocios esencialmente. Y entonces cambia muchísimo el periodismo, donde casi la única isla que queda ahí en medio de todo eso es la jornada, con una periodista al frente, que es Carmen Lira, ¿no? Entonces, sí hay un gran cambio desde mi perspectiva en los medios. Y ahora se dice, por ejemplo, es que no hay problema con Andrés Manuel López Obrador, él no pide que corran a fulano, a sutano, a mengano. Pues no, pero tampoco hace falta, porque, vuelvo a ese punto, ya teniendo a empresarios, a otro tipo de gente al frente de los medios, lo que quieren es quedar bien con el señor presidente, porque esa es una cultura muy de acá, muy de los dueños de los medios, que por quedar bien, pues sí corren, perdóname, al periodista, al columnista, al editor, al reportero o al que se le pegue la gana, si ve que, y no necesita pedírselo Andrés Manuel, ven el estilo y simplemente o no te mandan a cubrir, pues al final de cuentas, a ya hazlo a un ladito, que no aparezca, no le publiquen sus notas, y va para atrás, y va para afuera, o terminan corriéndolos. Entonces yo sí creo que estamos ante un gran movimiento, pero que viene de atrás. Ahora, eso acá. ¿Y cómo lo ve Andrés Manuel? Yo creo que Andrés Manuel lo sabe, pero se hace. Punto. Y diálogo circular, por supuesto que no es diálogo circular. Utiliza, es
astuto como pocos, maneja como pocos la prensa, los medios y todo. Sabe a quién preguntarle en qué momento y por qué, a quién le va a dar la palabra, porque además nos conoce a todos desde hace muchísimos años. ¿Ya te cambió Entonces, la impresión de su mañanera? Me sigue pareciendo maravillosa, pero como periodista. O sea, yo daría clases de periodismo a través de las mañaneras. Yo no me las pierdo, de verdad. Yo sí, pero las veo a distancia, es decir, con el sentido crítico hasta para dar clases. Es decir, yo hoy diría, bueno, ¿a quién les doy la palabra? Hoy por esto. O sea, hago análisis de las mañaneras, ¿no? Gracias, Marta. Cosa. Gracias. Aurelio Fernández, tú planteaste el tema. Arráncate, José Alfredo. Es que es muy interesante lo que han dicho todos mis queridos contertulios. Pero, o sea, por ejemplo, esta parte de los comentócratas que dices tú, qué manera de destruirlos en 15 segundos. Es decir, en 15 minutos, como dijera Fox. Autodestrucción, porque nadie los tocó, se caen plomo. No, espérame, pues tú les bajaste, no les diste lo que les daban. Y eso, lo que nos hemos enterado, es lo de las facturas. Porque por fuera, el dinero en maletines, como dices tú, pues era de lumbre, ¿no? Eso es pero además de no darles eso, la descalificación que les hizo los arruinó. Ya nadie le hace caso a las grandes voces hoy día. Yo creo que Andrés Manuel, que es un político de una astucia, como dices tú, una inteligencia y de una perspicacia extraordinaria, vio venir el asunto. Por eso que le puso benditas redes sociales, se la cree completamente. ¿Sí? Porque ¿contra quién estamos peleando los medios? Hay que ser sinceros. ¿Y tú también te la crees, lo de las benditas redes sociales? Yo sí me la creo. Aunque, como bien dicen algunos analistas, ojo, el 70%, más del 50% de las noticias que están en las redes sociales vienen del periodismo impreso, tampoco nos hagamos. Pero si no estás en las redes, no existes. Eso también no nos hagamos. Bueno, yo creo que la pelea nuestra, como medios, es por meternos a la nueva forma de comunicación. Esa es la discusión, a mí me parece. ¿Cómo sería? ¿Cómo identificas la nueva forma? No sé, espérame. Yo digo que ese es un asunto. ¿Qué es lo que son las mañaneras que me siguen pareciendo efectivamente? Yo trato de no perdérmelas, no me molestan aún las mentiras, que las hay, o las imprecisiones. Me parece un fenómeno de manejo de información extraordinario. O sea, cómo él usa los medios, nos usa para mandar su mensaje, independientemente si le caes bien o le caes mal, o te cae bien o te cae mal. ¿Cómo? Es obligado. Un comentario de nuestra amiga Aristegui decía, es muy difícil competir contra una mañanera. ¿Cómo le haces? ¿No? Bueno, ¿qué te decías tú? Ya no sé qué tanto impacto tenga Aristegui que tenía antes y ahora, ¿qué? Después de esto. Entonces, yo creo que es un mecanismo, lo apunté aquí, en primer lugar, él informa. ¿Qué informa? Lo que quiere informar. Y él se abre a todo. Efectivamente, le puedes preguntar lo que quieras si te da la palabra, ¿verdad, mi querido Ernesto? Porque si no me la da. Ahí sí me defendiste para que vean. No creo tampoco que conozca a todos, porque yo la verdad creo que no se puede conocer a todos los que están ahí. Se para una señora de no sé dónde a elogiarlo ahí, o una compañera de Puebla que no deja de ir para estar criticando a la universidad. O sea, está la muchacha que reparte el micrófono, esa tiene el poder. Molécula, ¿no? Le avisa. Lord Molécula preguntando por encargo, ¿no? Pues eso es muy obvio. O los que se paran y dicen, yo represento a 14 medios. Dices, hay una ayudadita, ¿sabes qué? Da mi nombre, ¿no? Pero hay un fenómeno de Palacio, hay la gente que te ofrece dinero para que tú lleves el tema. ¿En serio? Claro, por supuesto. Y hay quienes están para la culpa a Andrés eso. Manuel de eso. Pero, ¿qué ha hecho él de las mañaneras? Ha hecho el lugar del pinchado de globos extraordinario. O sea, desinfla la crítica real y desinfla la calumnia y la mentira. Con una agujita, ¡pum! Y se muere de la risa. O sea, nos ha arruinado. Seamos sinceros con eso. Sí, y a veces en mala onda, porque no siempre lo hace. No, yo no estoy diciendo que sea para bien ni para mal. Simplemente digo, si no entendemos
que aquí hay un cambio, no de paradigma, sino de método de comunicación, Sí, estamos sí, fritos, absolutamente. ¿no? Y puedes estarle dando con... Yo cuando salió la crítica que le hizo a nuestro periódico La Jornada por la fotografía esa, que uno nunca sabe si verdaderamente iba ahí... Ovidio, o no iba iba ahí, malo, o- por decir. La de No, la, muy bueno. muy la malo. principal de la sí, jornada. claro. O sea, yo En estaba Culiacán, la de Culiacán. yo estaba Sí. muy contento. Les voy a decir por qué estaba muy contento. Porque dije, por fin nos está utilizando de contraparte y no nomás a Reforma, porque a Reforma le echa mucha fuerza que sea Ya le ha bajado, el opositor. Hace No, tiempo que no por lo fin somos los de La Jornada, un rato que también estamos del otro lado. O sea, existimos, ¿no? Como periodismo, aunque nos hayamos equivocado. Porque hay quien dice que esa foto es real, que la filtraron, que lo que tú quieras. Pero no importa, el chiste es que nos dio un papel. Pero el asunto está que las mañaneras son un sitio, ¿cómo se diría en religión? Para... te bendicen o te maldicen ahí, o sea, Es la desaparece, brisa, o para la catarsis. no es que desaparece la crítica que se hizo, o sea, todas estas cosas de la longaniza, como se muerde la risa, y te las decía, ¿lo hubiera podido hacer Peña? No, a Peña le cargabas cualquier cosa y se le quedaba para siempre, y la desinfla muerto de la risa. Es decir, él sanciona la acción periodística así. Ahora, ¿tiene convenios con los periódicos? Por supuesto que los tiene. Pero tratan de hacerlos más o menos, digamos, yo entiendo que los hacen por convenio real, ¿no? Pero todo el mundo del dinero volando, de los 10,000 millones de pesos que dice que existían. O sea, yo sé de muy buena fuente, por ejemplo, que en lo que es el Cedesol, que se cambió de Cedesol, están muy enojados los funcionarios de abajo, los del elefante reumático y echado, porque antes ganaban, no solo ganaban el doble que les bajaron el salario, sino ganaban el cuádruple porque ellos eran los que iban a repartir el chayo a los reporteros. Y una parte, pues, como hacen todos los que reparten el chayo, todos los jefes de prensa que inventaban, la última cosa es que inventaban portales, ¿no? Ahora Sí. es un portal. Sí, sí. Y el jefe de prensa tenía 14 portales, Claro. y por acá iba decía, le pago los portales, son muy importantes, señor gobernador, señor presidente. Y viene para Los acá el estados, moche. se nos está olvidando hablar de los estados. No, bueno, Bueno, también eso es es otra historia. cosa. Pero yo creo que Y muy clásica. ¿no? Por Yo eso, creo sí. que seguimos en un proceso en el que no acabamos de entender la prensa, no acabamos de entender qué debemos hacer. No me preguntes entonces qué propongo, mano. No te estoy preguntando qué propones. No, ¿cómo Propongo, lo estás espérame, ¿sabes qué entendiendo? creo yo? Que lo que tú has hecho, sin ánimo de salamería, ni mucho, no soy Reyes Razo, no soy tu Reyes Razo, yo creo que lo que tú hiciste con el reportaje de Claudio X González y compañía y otros que han hecho ustedes, y otros parecidos, el canal 6 de julio que salió estos días, más ideologizado, pero me parece bueno, sobre la ultraderecha y la 4T, me parece que es el camino que tenemos que seguir, la verdad, porque el día a día nos va a llevar a una discusión, sí te informas, pero te informas por todos lados de lo mismo. Si no hacemos un periodismo de veras novedoso, de investigación, y además de sacar trapitos al sol, de unos y de otros, ¿no? Porque digo, la 4T no es homogénea, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo? Están los que quieren cambiar las cosas, como el propio Andrés Manuel, hay algunos secretarias de Estado que lo están haciendo, están los que están jugando al poder, porque está el poder ahí, Monreal y compañía, etcétera, etcétera, y están los que van a querer seguir haciendo negocios, es decir, Romo y toda esa flota, ¿no? Y la ministra, como le dicen por ahí, esa que es lo que está queriendo hacer, ¿verdad? Pero entendamos que ahí hay unos juegos tremendos también, y qué no vamos a contar de Ebrard, no vamos a contar porque estemos a favor del proceso de la ministra o de Jiménez Espriu, o sea, hay que contar eso, pero hay que contarlo de otra manera. Ese es lo que yo digo, que si yo veo algún camino ahora, es el que tú haces. Bueno, no es que seas tú el primero en hacerlo. Pero fíjate que, por ejemplo, a propósito de ese reportaje después, la última mesa que tuvimos, pues en lo que toca al tema del periodismo, cuando tú haces el comentario de Daniel Moreno y Animal Político. Yo no dije Daniel Moreno, porque bueno, no lo conozco, Animal pero lo Político, hubiera que no dicho. es lo mismo, pero es igual. Cuando sacas de que si era curador de Facebook,
Que sí Bueno, lo era, eso que sí devino- lo era. Que sí lo era, Que ¿no? sí lo era. que No finalmente mentí. Que sí lo era. ¿no? Y eso devino también en otras amplias discusiones entre medios, además del linchamiento al que me sometieron. A mí ahí. me acusaron de anciano decrépito. Exacto, es peor. Sí. Pero no, interesante, ¿no? Finalmente lo Es que se que, está es abriendo, que ¿no? estamos diciendo, y por ejemplo en mi periódico nacional hay la línea de no voy a criticar a otro periodista. Yo lo entiendo perfectamente bien, lo respeto, no lo comparto, así como dice el presidente, pero no lo comparto. Pero no nos hagamos tontos, los periodistas estamos respondiendo a intereses. O sea, el periodismo químicamente puro, yo no sé quién lo aplica, yo si es que alguien lo aplica, no sé si tú, Marta. No, es que no somos puros Bueno, en por nada. eso. O sea, Entonces, ni en ay, no, la periodismo ni en objetividad nuestra vida. periodística, la Que imparcialidad, si lo no es fuéramos, cierto. qué horrible, ¿no? A ver, los de Animal Político son imparciales y toda la estructura esa que han armado, ¿con dinero de dónde? Y lo que están contando, eso sí, te dicen, hice la estafa maestra. Pues sí, pero hablemos de por qué lo hicieron. O sea, no nos vamos a criticar entre los periodistas. Yo digo, ¿sabes qué? Yo no estoy de acuerdo, porque lo que tenemos que discutir no es que seas periodista o no, sino cuál es tu posición frente a las cosas. Claro, y si eres ético. Pues sí. Yo creo que ese es el punto. No si eres puro, sino hay una ética dentro de ti. Eso es Sí, lo que habría bueno, ver, hacer las ¿no? cosas, o sea, no, Claro, no y inventas, estás ¿no? manipulando, no estás inventando. No inventas. Y así como lo está haciendo ahorita Marta, si ustedes quieren entrarle. Ah, sí, tú órale. nomás, No, sí, no. tú eres el dueño del palenque y aquí están tus gallos. Nos tenemos mucho respeto, aquí no haremos eso. ¿Tú qué opinas ahí de lo que están comentando ahorita? Yo digo, Aurelio? como siempre insisto, no solo que perro se come perro, Por sino que alusiones, además venga, por hay alusiones. agenda. Sí, es cierto que, obviamente, todo, igual que los columnistas son de ocasión, de sexenio, y te los quitan cuando cambia la presidencia, que le pasó a un tal Joel Ortega que aún dice que el presidente lo corrió. No, lo tenían que haber corrido Ah, en sí. 2006, de Y hecho. no solo columnistas, reporteros y de todo. Sí, y también hasta los moneros son cuotas, Sí, pero insisto, sí. una cosa es lo que haga el empresario. Ahí con la pena, pero pues ese juego que el empresario decide, mientras ningún presidente obliga a nada, pues perdón, pero no hay nada que decir. Es parte de un juego salamero que existe generalmente en la prensa a cambio de buscar. Pero, por ejemplo, si hay medios como Grupo Imagen que están en crisis porque esos medios sí vivían literalmente de acuerdos muy fuertes con el gobierno y que por eso están en crisis absoluta, o el financiero, un emporio creado por un empresario de relaciones con el poder. Es decir, esos empresarios sí vivían de una relación, no vivían de pensando en ninguna audiencia, mientras en 10 años el cambio brutal en México fue, o sea, el hecho de que todo el mundo está con celulares en los medios. Obviamente ves Twitter, es una masacre, digamos, también es un lugar infernal también, donde además... Por eso yo no entro a Pero Twitter. en tu caso, por ejemplo, la cuestión de Daniel Moreno, la discusión que hubo en Twitter de Animal Político cuando generamos la discusión, como siempre sucedió algo que también es muy feo, hay que decirlo, ese comportamiento de jauría. Parece que si atacas a una gente de golpe, todos los amigos van contra ti porque ¿cómo hablas mal de Daniel Moreno? Bueno, oye, también la W también ha hecho un trabajo editorial, ha hecho compromisos políticos, ha hecho acciones dudosas, es cuestionable porque más es editor. Ni siquiera hablamos de un periodista, hablamos de un tipo que tiene unas funciones concretas, ha asumido agendas y hay consecuencias de lo que ha hecho. Y ha asumido cuestiones políticos junto a quien le paga. Establecer quién paga un medio es algo muy decente y normal y cualquiera tiene Yo derecho voy a a decir hacerlo algo de en Animal función de Político. agencias. Santa María. Adelante, Sí. empecemos. No te voy a discutir el papel de Daniel Moreno y los vínculos con estos sectores empresariales. Lo que sí voy a decir es que hay reportajes y coberturas de Animal Político que son indispensables. Ujú. Y No, buenísimas. Sí, tienen un buen trabajo. si dejo de leer Animal Político, siento que me pierdo cosas, con la pena. Ujú. Entre otras, el tema de migración, cubierto por Alberto Pradilla, que es impecable, es buenísimo. Y así algunas otras Y el cositas. verificado, por ejemplo, a mí me parece que es algo que vale Uy, pero se rescatar, acabó ¿no? el verificado. Pero ese es otro tema, porque ¿quién es el dueño de verificado? Cuidado con esto, porque verificando los medios que no te interesan, los conviertes en No, extremistas. Pero, Sí, no, solo pero es- tiene, pero algo pero es el tiene, dueño de algo pero que sí tiene tienes. ese valor Es que- que tiene tú el te- periodismo you tell. que es, y lo tienes que leer. Sí. Eso es lo único Sí. que yo diría respecto Pero yo a le ese digo una tema. cosa, Blanche, está bien, pero a ver, lo de la estafa maestra, fue después de lo de ¿No es cierto? Nochistlán. Vamos a investigar por qué contamos las cosas. Si yo lo que digo es que pongamos la causa delante del oficio. Perdón, pero hay que decirlo así. Yo no hago un periodismo por el periodismo en sí mismo. Yo las respeto mucho a ustedes que son periodistas 100%, yo no. Yo tengo una causa y pongo el periodismo para ayudar a la causa. Pero no tengo que mentir.
ni tengo que no se distorsionar, debe. ni tengo que dejar de escuchar al otro, pero que quede claro. O sea, muy bien, pero todo lo que sea contra Andrés Manuel, de parte de estos cuates, tienen razón, como en el caso de la política migratoria. Pero yo lo aplaudo, pero no puedo aplaudirlo en seco. No, ni Aquí yo hay que tampoco. echarle el aceite a la máquina, porque si no, no entiendes nada. A ver, están haciendo eso por joder, como dijeran los gallegos. Hay Bueno, que ver que el tiene origen razón, del sí por qué. tiene razón. ¿Por qué de repente después de Nochistlán apareció el asunto de ¿cómo se llama? De la estafa maestra. ¿Pero ¿Qué- qué qué- preferirías? ¿por qué ¿Que no? no hubiera aparecido? No, ¿por qué no? pero hubiera aparecido si hubiera seguido Claudio X González dirigiendo la La política reforma educativa educativa. del país. No, seguramente no. Ah, Eso. a eso me refiero. Claro, pero yo ya visto acá, pues sí prefiero que haya aparecido. Ay, pero claro, yo ¿no? también, puesto que hasta está en la cárcel Rosario Robles, lo que me tiene encantado de la vida. Pero ese es otro problema. Vamos hablando de las cosas realmente como son. O sea, no nos engañemos con estas cuestiones. Pero es como aquello de que uno tiene que terminar leyendo Mucha múltiples importancia periódicos esta. desde hace muchos años, porque bueno, este responde a una línea, este a otro. Entonces, tienes que leer todos, Sí. ¿no? Para hacerte tu propio criterio, ¿no? Es decir, yo tomo esto de esto y me parece así. Y creo que lo Por mismo eso, pero pasa en como los en esta ingleses, vida, hagamos ¿no? como los ingleses, ¿no? Pues, yo soy del laborista y yo soy un poco más clarito el asunto. Vamos discutiendo eso, porque si no, aislamos la nota o el reportaje de un contexto real, que es por qué están mandando a hacer ese reportaje y están contando lo que están contando. No, y ahí tampoco estoy de acuerdo porque te voy a decir una cosa. La jornada tuvo la primicia, ¿eh? El tema de la estafa De maestra. Ah. No. Ahí no fue primicia, ahí fue. No. Un momento. Lo que pasa es que no le dio el seguimiento y la Y no profund- tenías la información que después les cayó del cielo, Reina. Pues sí, también eso es. Tú sabes lo que es hacer un reportaje. Cuando no te puedes encontrar la información, no te la dan en la mano. Pues sí. Tampoco nos hagamos. Si cuando sabemos Duarte muy se bien. largó el siguiente Menos gobernador, mal sí. que existen esas fisuras Cierto. en los muros que te aíslan de la A información. ver, esta fisura permitió Sí, que en la elección el PRI y el PAN no exactamente. pudieron unirse porque la vendetta fue tan fuerte Claro. que no hubo unidad. Eso Claro. es cierto. Pero por otro lado, tú entrevistaste, por ejemplo, a Carlos Chamorro esta semana y decía una cosa, y estoy totalmente en contra de su posición, ese hombre apoyó el golpe en Bolivia con sus tweets directamente, pero dijo algo muy claro, en momentos concretos hay que tomar partido. Yo tomo partido y asumo una militancia. ¿no? Entonces, en ese sentido, resulta que generalmente, en momentos críticos, generalmente los medios vinculados a cierto espectro ideológico de la derecha tienen clarísimo y van con todo, no tienen ninguna duda, incluyendo ahí la falta de ética cuando se necesita. Y las fisuras En son cambio, muy buenas. curiosamente, Son en los fundamentales. medios vinculados a un centro base alternativo de izquierdas, estamos más viéndonos, digamos, de qué manera hay un ataque entre nosotros. En cambio, tú ves el complejo mediático, digamos, trabajando en el caso boliviano, y es impresionante como ninguno falla, digamos, en la cadena de mando, digamos. Entonces, ahí la ética, hablemos de eso. si Ahí lo que queremos. comenta Oriol, Marta, retoma algo que hizo Andrés Manuel, que planteó Andrés Manuel cuando discute con Arturo Rodríguez de la revista Proceso. Dice, bueno, es que hay que tomar partido cuando tienes tu país en crisis, como medio de comunicación hay que tomar partido. ¿Cuál es tu mirada? Oriol, por lo que está planteando, comparte ese planteamiento de Andrés Manuel. ¿Cuál es tu mirada? Mira, yo no sé si la palabra es causa, ideología, o como le quieras llamar, porque yo O tomar no partido. milito. Yo tengo una manera de ser, un sentimiento. Escribo con el corazón. Y el corazón pues, te lleva, ¿para dónde? Pues a mí me lleva más hacia la izquierda, me lleva más hacia Es los tu partido, el desposeídos. Es otra cosa, o sea, no necesariamente una ideología. Yo comparto simpatías, por ejemplo, con Andrés Manuel desde hace muchos años, pero eso no significa que me guste todo lo que hace. Estoy furiosa porque desprecia a los doctorados, a los técnicos, porque es avaro, en fin, ¿no? Por muchas cosas. Pero tu forma de cubrir, por lo menos la mía, pues siempre tuvo un motivo social. Entonces, mi mirada es esa. No tiene que ver necesariamente con lograr una causa. No tanto por ahí. Es más sentimental, diría yo. Es otra cosa. Bueno, pero tú sí le mezclas también lo del centro con lo de arriba, ¿no? Ah, bueno, por Sí. supuesto, por Todo, supuesto. ¿no? Blanche, ¿cuál es tu mirada ahí?
Ups, a veces te meten problemas, ¿eh? Tómate un Adelante. jueguito, Andrés. Es que mi mirada sobre cuál, pero ya me quedé Lo que dando estamos vueltas con lo de planteando. Carlos Fernando Chamorro. No, y lo que eso, estaba planteando que no hay Oriol, ¿no? De Ujú. como medio de comunicación, cuando un país está en crisis, hay que tomar partido. Y la jornada, Siempre ha tomado partido. ¿y vos? Yo también, por supuesto. En ese sentido sí soy muy jornalera, pero partido, ¿por qué? Es una militancia. Yo una vez me acuerdo que hace muchísimos años me tocó estar en una mesa redonda con Rivapalacio, con Raimundo Rivapalacio, que les fascinaba como atacar a la jornada. Bueno, sigue siendo un deporte bastante popular. Y él decía que éramos un partido militante. Y dije, por supuesto que somos un partido militante, tenemos un decálogo y somos militantes de ese decálogo. Y yo creo, ha sido muy difícil 35 años apegarse a esos principios, a esa norma, a ese decálogo de principios, en un país tan cambiante, bajo tantas presiones, no ha sido fácil. Pero ser congruentes con esa línea es uno de los grandes valores. Por eso en buena medida es un periodismo tan solvente todavía, a pesar de el desgaste y todo lo que haya, es un periodismo solvente porque es militante con esa línea. Y ahí yo me siento más identificada también con Marta, es más que los grandes pronunciamientos, y yo no tomo partido, yo sí tomo partido, y es un golpe de Estado, y no sé qué tanto, y a Evo es intocable, y entonces no lo vamos a criticar nunca, porque ya le dieron un golpe de Estado. No, hay temas que periodísticamente tienen su peso, tienen que ser reportados, y sobre todo, mira, yo te voy a decir una cosa, Oriol, después de haber cubierto conflictos armados, después de haber estado en el mero fogueo, donde los países están cambiando, porque eso es una guerra también, ¿no? Uh-huh. Pasa el refuego y es así como penoso, también hubiera dicho esto, ¿no? Por ejemplo, Nicaragua, ¿no? Plenas elecciones que perdió el sandinismo en el 89, ya se veía el caudillismo, ya se veía la corrupción de los Ortega, pero queríamos que ganara, no queríamos que ganara Violeta Chamorro, ¿no? Y yo fui a entrevistar a los contras, y, no, claro, financiados por Estados Unidos, y su base está en Honduras, y son los exhomocistas, y no sé qué tanto, pero también eran campesinos, desplazados, agraviados. Y yo luego me cuestioné, ¿por qué no se dijo eso? Y en el tema Evo y Bolivia, perdón, pero esta cuarta elección estuvo mal, ¿no? Y fue, no digo que fue la causante del golpe, el golpe se organizó, es una conspiración de Estados Unidos, aparte, sin atenuantes, para lo cual utiliza el aparato militar local y utiliza esta oligarquía racista corrupta, bien representada por la señora Áñez. Pero no, yo creo que eso decir, yo tomo partido y esto fue un golpe de Estado, y es tristísimo lo que está pasando en Bolivia y la forma como se está desmontando todo este sistema que sacó de la pobreza a millones, que cambió completamente las expectativas del país que era el más pobre de la América continental, a un país que es verdaderamente ejemplar en la forma como se proyectó hacia el futuro, en su economía. Pero yo no me quiero quedar con el reproche íntimo de tampoco decir, desde el punto de vista periodístico documental, en dónde falló Evo, en dónde falló el MAS, ¿no? Claro. Pero quizá por alusión. ¿Cómo? Me gustaría, sí, pero el problema es, como dijo Fernández Chamorro, lo que llevó al golpe también fueron medios que propulsaron durante más de un año una campaña intensiva
de desestabilización, donde estaban medios Perdón, es que ONGs. yo no tengo el mismo punto de vista de pero Chamorro. El mío es sí, distinto. pero me refiero, lo No, que intento no, decir no. es que un momento, el golpe también hubo medios apoyando, también se generó un vacío, y ahí es donde también la reflexión, podemos hablar lo que quieras de Evo Morales, me acuerdo de Felipe González en el 96, ya estaba por la sexta elección y su cuarto intento de reelección, la cuestión de reelección, discutible o no merita ni siquiera la discusión. Además, la No, intención porque del lo fraude- sometió pero- a un referéndum Sí, y sí, hubo un pero después, sí. resultado. Sí. Ahí él Después hubo jugó una a sentencia unas del reglas, tribunal. luego no le gustaron y las Sí, cambió. fue al tribunal también. Ese es otro tema de... pero es como Bolivia también y el de tribunal momento. dijo La que cuestión ganó. más importante es que Vamos a concluir el tema ya. la toma de Ajá. partida fue mucho antes del golpe y permitió un golpe. Hubo Bueno. medios apoyando esto y hay que hablar de eso Bueno. también. Ahí, Pero si ese les es parece, el otro tema. Aurelio, para cerrar el tema. El asunto es que, mire, yo lo que creo es que pensar en el periodismo como algo, que hay una idea demasiado difundida de que el periodista es igual uno al otro, para bien y para mal a veces, ¿no? Yo creo que el periodista es un individuo que está participando en la sociedad de una u otra manera, ¿no? Yo me acuerdo cuando empezamos nosotros hace 30 años, ya, en la Jornada de Oriente, nos criticaron mucho porque no éramos periodistas. Yo le dije a Carlos Payán, estamos siendo muy criticados porque dicen que nosotros estamos siendo un periódico, pero no somos periodistas. Y Payán me dijo, es nuestra principal virtud. Eso me dijo el viejo Payán. Sabio, ¿no? El muelas de coyote le decía. Aquel. Es un arma de doble filo. Bueno, sí, es un porque arma de eso, doble porque filo. eso también es, ya no son periodistas los dueños de los medios de comunicación, son empresarios. no. Y entonces Por eso, pero- también O ahí... lo puedes llevar Escucha. ahorita con los youtubers que también son de acuerdo. criticados. Yo y lo que demás. te quiero decir es una cosa. Lo que Payán dijo y siempre sostuvo y sigue sosteniendo, es que tú tienes una posición frente a las cosas. Que la jornada, por ejemplo, Enrique Semo dijo, la jornada es el único periódico de causa, que tiene una causa. Tú dices, es dirigido por una periodista, además extraordinaria reportera, ¿no? A diferencia de Payán, que no era reportero y nunca lo fue. O yo que soy un reportero, fui ocasional, pero Lira, pues nadie va a dudar de eso y de los que están dirigiendo ahí. Pero tenemos una posición frente a las cosas que se ha mantenido, con altibajos, con errores, con unos grandes aciertos, pero se ha mantenido, ¿no? Yo creo que eso es lo que hay que decir es, tú estás haciendo un periodismo, ¿para qué? ¿Por el solo es tu oficio? O como dice, my job, como les gusta decir a los gringos. No, yo lo maté porque es mi trabajo. No, yo diría que tienes tendencias, que eso es lo que siempre ha existido. Bueno, ¿no? pero Se eso es hablaba lo que de no la sé, tendencia lo que de no sé, izquierda, lo de que hay centro, que de dejar derecha, claro. ¿no? Lo cual no quiere decir que hagas una mala información o una mala opinión. Tienes que establecer las diferencias, tienes que poner tu documentación, tienes que hacer lo que dice Blanche, pues se va a buscar a los contras, también quienes sean los Claro, contras. es que no debes Eso es callar. otra Yo cosa. creo que esa es la parte Pero que no yo puedes más decir, rescataría de lo yo que dice soy Blanche. el santo periodista que te va a dar la información neutral. Y los vemos que atrás de ellos están los intereses peores, como los de Claudia X González, como los de Osorio Chong, como los de Coppel en Pero el es que caso siempre hay Berlín. intereses. Mira, ahorita pienso en el momento en que Andrés Manuel Bueno, sí llega a la Ciudad sí de hay, México, ¿te pero acuerdas? hay intereses, pero hay que explicitarlos. Sí. Y si no los quiere explicitar a alguien, pues se los Pero dices. lo mismo hay macabros que hay otros que te son muy buenos. Sí. Cuando viene Andrés Manuel después del fraude allá en su tierra Tabasco, que aparecen aquí en el Zócalo capitalino los paquetes completos demostrando el fraude en contra de Andrés Manuel, pues es una superfiltración de quiénes, pues de los propios periodistas afectados, obviamente. Y eso, pues eso le beneficia mucho a Andrés Manuel y es una Pero gran eso es de las filtración. fracturas. Esos son Pero fracturas es a que lo tú voy. aprovechas. Son fracturas. Está bien. Y- No estoy hablando de eso. Estoy hablando de que tú manifiestes cuál es tu posición cuando digamos, genéricamente, no es la nota. Sí, cada pero nota. mencionabas las filtraciones, que No, es un no, poco no, lo no, mismo. no. O sea, No, son yo lo que equivalentes. dije Es que no desde ahí, yo lo que está dije es que porque- las filtraciones que te hacen a veces, bueno, todos hemos tenido filtraciones, pues si no, ¿de qué estamos hablando, no? No digo eso. Lo que estoy diciendo es que ¿por qué de repente sacas un reportaje tan bueno como el de la estafa maestra? Con toda la información que nos tenían, que estaban
Así empezó el tema. Así empezó y así termina. Ahora, yo remato con esto, porque dices que pasamos al otro tema. Lo que dice sobre Bolivia. El juego de Andrés Manuel en desmontar la importancia de la prensa, ojo, porque eso es lo que ha hecho y trata de hacer, ¿es benéfico para evitar un golpe de Estado? Si es que pongámonos en esa hipótesis, o no. O para imponerse como dictador, como dicen otros. Bueno, o sea, ¿y qué papel va a jugar la prensa o los medios de comunicación? Ya no sé si llamarle prensa, que cada día es menos prensa, para evitar una cosa en un sentido o inducirla en el otro. Esa es una buena pregunta. Y a mí me parece que ese sí es un tema que hay que, como dijimos hace un año casi, cuando hicimos un elogio de la mañanera todos, casi, hay que seguir analizando eso, porque sí es un fenómeno extraordinario de comunicación y de acción política, que no tiene parangón ni equivalente. Cerrando con eso que Es estás inédito. diciendo, Aurelio, ¿sería para ti que la mañanera es la vacuna, es la vacuna contra los grandes medios que han desinformado? No sé si vacuna, pero pudiera serlo. Yo digo que el lugar es el pinchaglobos ahí, ¿no? Es el desinflar, sí, es un antídoto, sí. Yo creo que la frase que dijiste es así, se me queda reverberando, es la ideal. Está desmontando la importancia de la prensa. Creo que esa es la Y eso figura. duele, supongo. Duele Es mucho. importantísimo. Y eso es un Creo que reto sí. para nosotros, porque ¿cómo hacemos para recuperar el paraíso perdido? Damas y caballeros, muchas gracias. Nos colgamos muchísimo, 46 minutos se nos Sí. llevó este tema. Esta vez fue demasiado. Así Entre que vamos a ver periodistas. si nos da para un tema hacerlo cortito y ya está. Por eso nos extrañábamos acá en Rompeviento esta extraordinaria mesa con estos extraordinarios periodistas, y eso lo digo con toda franqueza. En Perspectiva Rompeviento TV, nos vemos en un instante.